todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la burbuja del español, un día más. Yo soy Raquel, profesora de español, y en la clase de hoy vamos a hablar de dinero. Juntos vamos a ver cómo podemos preguntar por el precio de un artículo y también cómo podemos expresar qué nos parece el precio. Es decir, si nos parece caro, nos parece barato, ¿qué pensamos? Vamos a comenzar primero por las preguntas que podemos hacer. Lo primero que tenéis que saber es que para preguntar por el precio de un artículo podéis utilizar el verbo ser. Simplemente podéis decir cuánto es o cuánto es todo. Por ejemplo, imaginad que estáis en el supermercado y que habéis acabado de comprar y os dirigís a la caja, que es el lugar donde está el dependiente para cobrar los artículos, y queréis saber el precio total de vuestra compra. Para eso podéis decir simplemente ¿cuánto es? O ¿cuánto es todo? Utilizamos el verbo ser en tercera persona del singular acompañado de cuánto para preguntar por la cantidad. Da igual que compréis más de un artículo, simplemente se utiliza el verbo ser en tercera persona del singular. Por ejemplo, si compráis 2 pares de zapatos, no preguntáis cuántos son los zapatos, sino cuánto es. Esto es así porque preguntáis, digamos, por la compra, por el precio total. Además del verbo ser, podéis utilizar el verbo costar. Podéis decir cuánto cuesta o cuánto cuestan. En este caso, sí que tenéis que usar la tercera persona del plural si compráis más de un artículo. Por ejemplo, diremos ¿cuánto cuesta la barra de pan? Pero ¿cuánto cuestan las napolitanas de chocolate? Además del verbo ser y del verbo costar, podéis utilizar el verbo valer. Podéis decir cuánto vale o cuánto valen. Al igual que el verbo costar, tenéis que utilizar también la tercera persona del plural, si así lo pide la frase. Por ejemplo, ¿cuánto vale este libro? O ¿cuánto valen las entradas para el concierto de Dua Lipa? Pasamos ya a ver cómo podemos expresar qué nos parece el precio de un artículo. Vamos a empezar por las expresiones que podemos usar para decir que algo nos parece barato. La primera de ellas, seguro que muchos ya la conocéis, es qué más adjetivo. Simplemente decir qué barato o qué económico. La segunda es ser una ganga. Si algo es una ganga, significa que su precio está por debajo de lo normal. Por ejemplo, esta falda tan solo vale 10 euros. Es una ganga. Parecida a esta expresión, existe también ser un chollo. La utilizamos de igual manera. Si algo es un chollo, significa que está muy por debajo del precio que normalmente tendría ese artículo. Por último, también podéis usar estar tirado de precio. Si algo está tirado de precio, es que es muy económico. Es muy barato. Por ejemplo, los ordenadores en esta tienda están tirados de precio. Si por el contrario queréis expresar que el artículo que habéis pagado os parece demasiado caro, podéis utilizar las siguientes fórmulas. La primera de ellas es costar un ojo de la cara. Si algo cuesta un ojo de la cara, significa que es muy caro. Por ejemplo, el móvil que quiero comprarme cuesta un ojo de la cara. Además del ojo, podéis utilizar otros órganos del cuerpo. Por ejemplo, también se dice con el riñón. Si algo cuesta un riñón, es que cuesta mucho dinero. El riñón es ese órgano que tenemos aquí en la parte lumbar. Asimismo, también se dice con huevo. Si algo cuesta un huevo, que imagino que todo el mundo sabe, puede intuir a qué parte nos referimos, significa que cuesta muchísimo dinero. Por ejemplo, los anillos de esta tienda cuestan un riñón o los ordenadores de esta marca cuestan un huevo. Por otro lado, también podemos decir que algo cuesta una pasta. La pasta es una manera coloquial de referirnos al dinero. Si algo cuesta una pasta, significa que cuesta mucho dinero. Por ejemplo, la fruta en esta frutería cuesta una pasta. Asimismo, también podéis emplear dineral, costar un dineral. Si algo cuesta un dineral, queremos expresar que cuesta también mucho dinero, el precio es muy elevado. Por ejemplo,
cenar en este restaurante cuesta un dineral. O los muebles de esta tienda cuestan un dinero. Pasamos ya al verbo sablear. En español usamos el verbo sablear para expresar que alguien nos ha quitado mucho dinero por un artículo, que en realidad nosotros hemos pagado voluntariamente, pero el precio nos ha parecido excesivo. Este verbo lo utilizamos después de haber comprado el artículo. Que alguien nos haya sableado es como decir que alguien nos ha dado un golpe con un sable. El sable es un arma parecida a la espada, pero con forma curva. También podemos decir que nos han dado un sablazo. Nos han dado un golpe con un sable. Por ejemplo, me han sableado en la peluquería. He pagado 100 euros por teñirme el pelo. O acabo de pagar 250 euros por esta cámara de fotos. Menudo sablazo. También podéis usar el verbo clavar. Si alguien os ha clavado X cantidad de dinero, significa que habéis pagado mucho dinero por un artículo, os han pedido mucho dinero. También se puede decir dar una clavada. Por ejemplo, me han clavado 200 euros por arreglar la caldera. O he pagado 40 euros por estas zapatillas. ¡Qué clavada! Por último, si queremos expresar que la calidad-precio de un artículo, de una compra, nos parece adecuada, es decir, ni muy cara ni muy barata, podemos usar el verbo estar y decir que está bien de precio. Por ejemplo, las entradas del partido de fútbol del domingo están muy bien de precio. También se usa el verbo salir. Si algo sale muy bien de precio, significa que tiene un precio bueno, un precio adecuado. Por ejemplo, comprar aquí sale muy bien de precio. O las verduras en esta verdulería salen muy bien de precio. Pues hasta aquí la lección de hoy. Espero que os haya servido, os haya resultado de utilidad. No olvidéis que en nuestra página web y en nuestras redes sociales tenéis muchísimos materiales más para aprender español. Os animo a consultarlos. Si os ha gustado el vídeo podéis darle me gusta y suscribiros al canal. Por mi parte esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.